Todos, cómo los trató esa semana. La verdad que a la iglesia venimos a adorar y es algo hermoso. Venimos a ser entrenados en la palabra, venimos a ver el propósito de Dios, venimos a entender la palabra de Dios. En Daniel capítulo 12, versículo 3 dice que los entendidos resplandecerán como el firmamento, como el sol en el reino de su Padre, y eso es algo que debemos hacer, entender el propósito de Dios, entender la palabra de Dios. Esta tarde me gustaría que veamos el pecado residual o el pecado remanente que le llaman. La primera parte, vamos a estarlo dividiendo capaz que hasta en 3 partes, pero la primera parte es para hacer una introducción acerca del pecado remanente. Vamos a hacer una pequeña oración. Oramos. Padre, en el bendito nombre de Jesús, esta tarde, noche nos presentamos nuevamente delante de ti para agradecerte, Señor, y pedir tu ayuda, Señor, pedirte ayuda en el Espíritu Santo para que tú traigas a memoria cada una de estas palabras, que nos des entendimiento, así como dice Daniel, que nos digas, Señor, a través de tu palabra, qué es lo que debemos hacer con el pecado residual, cómo trabajar con ese pecado. Señor, ayúdanos, guíanos, guárdanos, y dejamos esta predicación en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Otro título que yo le colocaba a la predicación es Esperando la glorificación futura, porque hoy vamos a ver el pecado residual. Ese es el pecado que mora en cada uno de los cristianos. La Biblia lo llama el pecado que mora en mí. Y si hay un motivo por el cual los cristianos se estancan, no producen fruto, se quedan, se frenan, es porque no entienden, como decía nuestra hermana que hablaba acerca de Santiago 1, no entienden las pruebas de Dios. Y el segundo punto es que no entienden el pecado residual, no entienden el pecado remanente, porque hay una lucha dentro mío por hacer la voluntad de Dios, mientras que a veces mi mente me lleva a cometer pecado o tentaciones y un montón de cosas que vamos a estar viendo hoy. Lo que es la lucha espiritual contra esos pecados que antes de conocer al Señor practicábamos. Eso se llama pecado remanente, pecado residual. Esos pecados que antes practicábamos nosotros. La única manera de mortificar ese pecado es ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, dice Efesios 5 y Colosenses, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Es la llenura de la palabra de Dios. Mientras más palabra de Dios tenga yo, mejor va a ser la lucha contra ese pecado, mejor va a ser la lucha contra esas tentaciones, contra esos deseos. Es por la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién inspiró las Escrituras? Según los Corintios 3:6, el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. A mayor cantidad de palabras, menor va a ser la lucha contra ese pecado. Yo repito, esos pecados residuales, remanentes, son aquellos que nosotros practicábamos antes de llegar a los pies de Cristo, antes de que el Señor llegara a nosotros y nos muestre el Evangelio. Nosotros éramos pecadores, practicábamos cosas que hoy nos dan vergüenza. Entonces, ese pecado puede ser el amor al dinero, sexo, lujuria, codicia, soberbia, egoísmo. Aquella persona que Dios sacó de los casinos, aquella persona que Dios sacó de tratar con el dinero, la codicia, va a batallar con el dinero y cómo usa ese dinero. Aquella persona que salió del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, va a batallar con la lujuria. Una persona que Dios sacó de las bebidas, va a batallar ¿con qué? Con el alcohol. Una persona que Dios sacó de las drogas, va a batallar con esa adicción. Y así podemos ver soberbia, orgullo, chismerío, altivez. Desde practicar unos pecados hasta cuestiones de soberbia, orgullo, chusmerío, altivez. Siempre comentamos en la iglesia, somos un grupo de hermanos, pero yo no sé cuál es el pecado residual de cada uno de ustedes. Ustedes no saben cuál es el pecado residual mío. Y puede ser una de estas cosas, pero entre todos debemos conocer para poder ayudarnos unos con otros, para seguir creciendo espiritualmente, estimularlos en el amor y que entendamos que esto es algo que el cristiano va a tener hasta la muerte. La Biblia enseña que este pecado va a estar hasta la muerte.
Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, pero Martín, vos sabés que yo siento deseos, debilidades en mi interior, debilidades en mi mente, que me lleva a luchar contra esos pecados que yo antes practicaba. Si nosotros no entendemos que va a haber una lucha contra un pecado residual, no vamos a saber cómo combatirlo. Y nos vamos a sentir indignos de llegar a los pies de Cristo porque todavía pensamos que esos pecados no fueron pagados. Y no vamos a entender que el Espíritu Santo sigue tratando y sigue obrando en nosotros y sigue luchando contra ese pecado. Y eso debemos saberlo. Debemos saber cómo trabaja ese pecado residual en cada uno de nosotros. Yo estaba escuchando una historia por allá por el año 1800 en Europa, una iglesia muy grande a la cual se reunían todos los fines de semana a escuchar la palabra de Dios y el predicador terminaba la predicación, se juntaba con la gente, charlaba con ellos, hasta que llegó un domingo un chico muy afligido, muy dolido, muy cargado, diría yo, se acercó al pastor para comentarle una situación personal. El chico se acercó y dice, estoy muy afligido, estoy quebrado, busco santidad, ayuno, leo la palabra de Dios, pero estoy torturado porque hay algo, una lucha interna tengo que me cuesta tanto que a veces me dan ganas de darme por vencido porque esa lucha es muy grande contra la carne. Y el pastor le dice, un pastor muy conocido, le dice, bueno, ¿vos te querés volver al mundo porque no encontrás una santidad como la santidad de Dios? Le dice, bueno, andá al mundo, andá a una taberna, en esos tiempos, 1800, andá a una taberna, emborrachate, buscá una chica y fíjate qué pasa. Y el chico le dice, pero es que no puedo, dice, no puedo pecar a esas alturas, porque tengo una lucha interna que no me deja practicar eso que yo antes practicaba. El pastor le miró y le dijo, bienvenido a la lucha contra el mundo, la carne y el diablo. Y esa es una lucha que todo cristiano va a tener. Bienvenido, si conociste el Evangelio, bienvenido a la lucha contra el pecado, la carne y el diablo. Y por ahí, si esto no se enseña, vamos a tener dificultades para seguir creciendo espiritualmente. Pero yo les digo a todos, conocieron el Evangelio, bienvenidos a la lucha contra ese pecado remanente. Vamos a Romanos capítulo 6, versículos 23, 22 y 23. Y yo les quiero recomendar a todos que lean Romanos. El apóstol Pablo habla en Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, revela el apóstol Pablo cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros. Es algo hermoso. Pablo le dice a los gentiles y judíos cómo es la conversión de un cristiano, cómo Dios trabajó con tu vida, de dónde Dios te sacó. Y también el apóstol Pablo habla de la aflicción del alma, del cuerpo, la mente, porque todavía nosotros no somos ángeles, ni estamos glorificados, todavía no estamos en el Señor, no hemos muerto, tenemos esa lucha. La Escritura habla en Romanos 5:12 que el pecado de Adán y Eva, dice, que se transmitió de generación en generación, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado fue tan grande que Cristo tuvo que nacer de una mujer virgen para poder ir a pagar por nuestros pecados. Fíjese cómo ese pecado de Adán y Eva, Génesis 3, generación en generación, todos nacemos bajo pecado, nacemos muertos delante de Dios. Ahí es donde se produce la búsqueda, la elección de Dios. Dios tuvo que salir a buscar a esos muertos en delitos y pecados, mostrar su amor en la elección y rescatarnos y hacernos su hijo. Romanos 6 habla de lo que vamos a ver del pecado. Romanos 7, pero me gustaría hacer una pequeña introducción en cada uno de los capítulos para que veamos cómo trabaja Dios en nosotros. En el primer capítulo de Romanos 1, Pablo viene y dice, ustedes, los gentiles, están bajo el juicio de Dios. Ustedes se envanecieron en la creación de Dios, se rebelaron con injusticia a la verdad de Dios, están bajo pecado. Eso le dice Pablo a los gentiles, aquellos que no son judíos, aquellos que no tienen los mandamientos de Dios. En el capítulo 2, si ustedes van, Pablo le dice a los judíos, primero le habla a los gentiles, luego le habla a los judíos y le dice, ustedes tienen la ley de Dios, los mandamientos, no pueden cumplirlo, entonces ustedes están bajo pecado delante de Dios,
merecen el infierno tanto judíos como gentiles. Ustedes van a Romanos 3, el apóstol Pablo dice, gentiles y judíos, no hay justo ni aun uno, no hay nadie que busque a Dios, veneno de áspides hay en sus bocas. Gentiles y judíos, delante de Dios, están muertos en delitos y pecados, merecen el infierno. Romanos 4, el apóstol Pablo arranca preguntando. El apóstol Pablo pregunta de Abraham. Dice, ¿Abraham fue salvo por los mandamientos o fue salvo por creer en Cristo, en la promesa que había de venir? Recordamos que la ley fue después de Abraham, pero Pablo dice, bienaventurados aquellos cuyos pecados les son perdonados. Pablo le dice, Abraham fue salvo por creer en la promesa, no por obedecer una ley. Ustedes llegan al capítulo 5, y el apóstol Pablo dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Ven cómo el apóstol Pablo enseña en cada uno de los capítulos cómo Dios se revela al mundo, cómo Dios hace la elección? Y en el capítulo 5, justificados por la fe, tenés paz para con Dios. Eso te da a entender que luego de la elección de Dios, Dios pasó de ser juez pasó a ser Padre nuestro. Dios pasó de ser juez a ser Padre. Y antes de que llegara Cristo éramos enemigos de Dios. Ahora lo vamos a ver. Pero llegamos al capítulo 6 y yo me doy cuenta que yo merecía el infierno, que Dios en su amor, misericordia, me mostró la verdad del Evangelio, que hay vida en Cristo Jesús, que yo no merecía nada y en el amor inmerecido de Dios enviar a su Hijo en una cruz, yo soy salvo. No por obras, sino por fe, sino por creer en Cristo, en ese amor, en esa cruz. Llegamos a Romanos 6, vimos la revelación y yo puedo decir, Pablo, son muy buenas noticias. No necesito obras para ser salvo, solamente debo creer en Cristo. Pero ¿cómo sigue la vida cristiana? Entramos en la lucha con la carne, el mundo y el diablo. Romanos 6, 22 y 23 dice así. El apóstol Pablo habla, dice a todos, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Tenéis por vuestro fruto? Pablo te dice, vos ya sos libre del pecado, el pecado que tú practicabas antes. ¿Cuál es tu meta ahora? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, la dádiva de vida en Cristo Jesús, nuestro Señor. A veces cuando no se enseña en las iglesias el pecado remanente, repito, la gente no sabe cómo enfrentar el pecado. La gente no entiende ese pecado que está en nuestros miembros, en la mente, que ese pecado nos lleva y está puesto también para buscar de Dios y hallar descanso en Cristo Jesús, para seguir luchando hasta la muerte. Ese es el pecado remanente, la lucha interna que nosotros tenemos de seguir buscando santidad en medio de un mundo de pecado. Entonces, esta lucha, repito, lo lleva al cristiano a buscar santidad, a parecerse más al Señor, luchar contra malos pensamientos, malas acciones que van en contra de los mandamientos de Dios. Repito, esto va a ser hasta la muerte. Y a veces esto no se enseña y los cristianos se frustran buscando una santidad que Dios lo prometió, pero en la glorificación va a ser una lucha hasta la muerte. Entonces, Dios nos liberta del pecado que antes disfrutábamos, pero ahora nos queda la lucha. Esa lucha significa que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a trabajar en cada uno de los hijos de Dios. Efesios 2, para hacer una recopilación de lo de recién, de nuevo de lo mismo. Está muy bueno repetir porque así vamos comprendiendo cómo trabaja Dios. Repetimos, Dios nos libra de la esclavitud del pecado, sigo teniendo deseos, Efesios 2, versículo 1. A veces no entendemos nosotros como cristianos que antes de llegar al Evangelio nosotros estábamos muertos para Dios. Hasta que llegó el rescate en Cristo. Llegó Dios en la elección, nos trajo al mundo, nos trajo a la verdad, nos trajo al Evangelio, nos trajo a los pies de Cristo. En Efesios 2, para que entendamos una radiografía del ser humano,
Dios te dice a través del apóstol Pablo, vos antes de llegar a Cristo estabas muerto en delitos y pecados. En Colosenses 1 te dice que vos eras enemigo de Dios, alejado de los caminos de Dios. Colosenses dice, vos antes eras tiniebla, ahora sos luz, anda como hijos de luz. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que nosotros estamos muertos espiritualmente, ciegos espiritualmente. Efesios 5:8 vuelve a la carga. Ustedes estaban muertos, ustedes estaban en tinieblas, ahora ustedes son luz. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Nos quiere dar a entender que si no fuese por la misericordia de Dios, yo seguiría viviendo en un mundo practicando el pecado, pero por amor de Dios y la cruz, nos enseñó el Evangelio y nos entregó a Cristo Jesús. Esto es misericordia de Dios para que yo no siga viviendo ni practicando el pecado que antes cometía. Pablo pregunta, dice, ustedes eran esclavos antes del pecado, ¿pero por qué? Vamos a Juan 8. ¿Por qué ustedes antes eran esclavos del pecado? Lo mismo que enseñó Jesucristo, el Hijo de Dios, a los judíos. Cristo les dijo, en Juan 8, versículo 34, le habla a los judíos y les dice así. Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. El apóstol Pablo enseña lo mismo que enseñó Cristo, que hay personas que son esclavas del pecado y hay personas que son libertadas del pecado. Las personas esclavas van a seguir practicando el pecado, mientras los que son libres del pecado van a sufrir tentaciones y van a seguir luchando por la santidad. La Escritura enseña que antes de venir a Cristo, yo me deleitaba practicando el pecado, sin remordimiento, sin arrepentimiento, pero ahora que conozco la gracia, yo ya no soy esclavo de ese pecado que practicaba, sino que ahora soy enemigo de eso que antes practicaba. Y eso lo produce el Espíritu Santo que mora en nosotros. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Vamos entendiendo cómo trabaja Dios con nuestra vida, vamos entendiendo que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Aquel que no tiene el Espíritu no es hijo de Dios, Romanos 8, 9. Entonces el Hijo de Dios va a tener una lucha hasta la muerte con ese pecado remanente que está en todos nosotros. Como iglesia reformada, nosotros nos sostenemos bajo la Confesión de Fe de Londres 1689 y la Confesión de Londres dice así. La confesión es un resumen de lo que creemos del pecado remanente. Dice, la corrupción de la naturaleza humana, el pecado original que ya lo vimos, permanece en los regenerados durante toda la vida, siendo verdadera y propiamente pecado. Aunque perdonado y mortificado por Cristo, ese pecado remanente causa una lucha constante, provocando que los cristianos no siempre elijan la obediencia, lo que lleva al arrepentimiento. Eso es lo que creemos con la confesión de fe. La confesión repite que el creyente va a perseverar en la lucha contra ese pecado. No se elimina la inclinación por ese pecado, sino que va a surgir una lucha contra ese pecado. La naturaleza corrupta va a estar en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, el pecado mora en mí. Y John Owen, un pastor puritano, decía, hasta que nosotros no reconozcamos que tenemos pecado y que no somos tan buenos como decimos ser, no vamos a crecer espiritualmente. Porque estamos obviando lo que nos dice Dios. Y Dios nos dice que en nosotros hay algo malo, el pecado residual, el pecado que viene de Adán y Eva. Ese pecado nos lleva a pecar y es una lucha constante. Esa lucha también está en Gálatas 5. Hay una lucha entre la mente por hacer la voluntad de Dios y por el pecado que habitaba en nosotros. La confesión subraya de nuevo, la mortificación no es erradicación de la naturaleza pecaminosa, sino que es un debilitamiento progresivo. Y ese pecado se va a ir debilitando cada vez más,
mientras nosotros somos cada vez más llenos de la palabra de Dios. Así funciona el pecado remanente en nosotros. Tenemos que entender cómo funciona para saber cómo trabajar con él. Cuando no se enseña en las iglesias el pecado remanente, la iglesia no crece. El cristiano no crece, no crecemos espiritualmente y se nos saben enseñar dos puntos. Un punto, una vertiente que se sabe enseñar en las iglesias es los supercristianos ungidos santos de Dios, en el cual ellos se creen más santos que otros porque no quieren hablar de lo que son por dentro, no quieren hablar de su pecado ni cómo tratan con su pecado. Ellos se creen que son más santos que otras personas. Eso lo vemos en todas las iglesias, el super ungido de Dios. Pero, repito, si no conocemos el pecado remanente, vamos a creer que esa persona es santa, escogida de Dios, perfecto, sí, pero el pecado remanente lo tenemos todos. Ese pecado, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, a veces nos lleva a buscar la gracia de nuevo, y es una lucha. Pero los super santos ungidos de Dios no demuestran lo que verdaderamente son, porque la Biblia nos enseña que somos pecadores y cometemos pecados todos los días. Si se enseña esto en la iglesia, a veces se enseñan rudimentos de hombres. Por ejemplo, deja abierta la Biblia en el Salmo 23, en el Salmo 21, hace esto, hace lo otro, Salmo 91, y no se enseña lo que es la Biblia sobre el pecado remanente. Allá en el siglo I y II se levantó un hombre llamado Orígenes de Alejandría. Este hombre, un gran escritor, ¿qué hizo? En búsqueda de su santidad, a su manera y no bíblicamente, el hombre tomó Mateo 5, que habla a Cristo, dice: si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo; si tu brazo es ocasión de caer, tu pie es ocasión de caer. Lo tomó todo literal. ¿Qué hizo este hombre? Fue y se cortó, se capó, se hizo eunuco, se cortó su sistema reproductor masculino. Pero en sus huecas filosofías, él creía que podía llegar a la santidad perfecta haciendo esas cosas. Colosenses capítulo 2, versículo 23. La gente a veces cree que puede llegar a una santidad mucho mayor en huecas filosofías. Y eso no es así. La Biblia dice, Colosenses 2, 23 dice: tales cosas a la verdad, cierta reputación de sabiduría. Vos ves esas cosas que hacen esta gente, vos decís: qué santo, cómo busca santidad esta persona. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Ellos mismos se hacen esas cosas. Estaba leyendo sobre otros apóstoles del desierto, que ellos desnudos se tiraban tenían pensamientos de lujuria, desnudos se tiraban arriba de los yuyos y alambre y espinas, ellos creyendo y aduciendo que así se van a hacer cada vez más santos. La Biblia dice otra cosa. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, mirá qué humilde que esta persona, en duro trato con el cuerpo, dice. Pero ¿qué pasa? Hacé todo lo que vos quieras, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque en vez de consultarle a Dios cómo tratar con el pecado remanente, ellos hacen sus huecas filosofías. Y hay personas que los enseñan en las propias iglesias, y la gente no entiende cómo buscar la santidad. La gente busca cosas más fáciles. La gente busca maltratar su cuerpo buscando santidad. Entonces, la otra vertiente que se enseña a veces en la iglesia, cuando no se enseña el pecado remanente de una manera bíblica, es que existen cristianos mundanos, los cristianos carnales. Ellos dicen que ya son santos, entonces por ser santo pueden vivir una vida totalmente mundana, donde no les interesa lo que hacen, siguen en los apetitos de la carne, muestran una vida que no ha sido regenerada, muestran una vida que no tiene evidencia de una regeneración, muestran una vida que no da frutos del Espíritu Santo, muestran una vida de una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos creen en la otra vertiente de la santidad. La primera es que yo tengo que tratar con mi cuerpo, y la segunda es que, bueno, ya soy santo, ya está, no debo hacer más nada. La tercera es la lucha que tenemos contra el pecado remanente. Estas personas, yo repito,
creen que son santas y no necesitan buscar de Dios, no necesitan vivir en la Escritura. En Isaías capítulo 8, versículo 20 dice: a la ley el testimonio, y si no fuese así es porque no le ha nacido. Segundo los Corintios 5, 17 dice que los que llegan a Cristo son nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. La persona que llega al Evangelio, Dios hace una transformación tremenda, Dios hace una transformación radical, Dios transforma el corazón de piedra en un corazón de carne, Dios hace que los pensamientos de la mente sean receptivos a la palabra de Dios, por lo tanto luchás contra esos pecados, no te dejás llevar como el mundo con esos pecados que antes practicabas. Y es interesante entender cómo funciona el pecado remanente, para saber cómo luchar con él y no caer en huecas sutilezas o pensamientos de personas que no tienen una base bíblica, sino tienen un pensamiento humano. Entonces, que venga una persona y te diga que es cristiana y vive practicando el pecado, no le creas, porque la Biblia dice que el que comete pecado es hijo del diablo. El que practica el pecado es hijo del diablo. Y eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero a veces también la gente no entiende que esa lucha que tiene interna es una prueba de que Dios está obrando en ellos. Si yo no tengo esa lucha, si me dejo llevar por el mundo y practicar las obras del mundo, no está el Espíritu Santo en mí, yo no lucho, yo no soy cristiano, yo no tengo el Espíritu Santo. La gente se pregunta, ¿seré salvo? ¿Qué pruebas tengo de que yo soy salvo de verdad en Dios? Yo creo que hay tres vertientes, tres pruebas, tres objeciones acerca de las personas que son salvas. Romanos 5.1, la primera prueba de la salvación de una persona es la paz. Que yo ya sé que si me muero, ya estoy justificado en Cristo Jesús. Justificados por la fe, tenés paz para con Dios. Una persona cristiana no tiene miedo a morir, porque si muere sabe que se va con Dios. La primera prueba es la paz. La segunda prueba son los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice que el cristiano que nació de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, va a dar frutos. Y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo pregunto, ¿están en vos esos frutos? Sos salvo. Si no están, es porque no. Tercer punto es el pecado remanente. Repetimos, un cristiano nacido de nuevo, regenerado, que lucha contra el pecado es una evidencia de que es salvo. Los frutos que da y la paz que tiene. Paz, frutos y la lucha contra el pecado. Yo creo que son las tres vertientes en las cuales nosotros nos damos cuenta si Dios ha trabajado con nosotros o no. Si yo me dejo llevar por el mundo, yo veo que Dios no ha hecho una transformación en mi corazón ni en mi mente. Por lo tanto, nací en el mundo, viví en el mundo, morí en el mundo, no conocí a Dios. ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, a Colosenses, Corintios? Del pecado remanente podemos decir que no es una excusa para pecar, sino es un conocimiento para aplicar. Yo sé que tengo un pecado remanente, debo mortificarlo día a día con la palabra de Dios. Debo luchar con él y debo poner barreras que me llevan a pecar. Esa es una aplicación del conocimiento de cómo trabaja el pecado remanente. Otra aplicación es que debemos cuidar nuestra vida espiritual, porque el pecado nos va a querer hacer volver al mundo, el pecado nos quiere tentar, el pecado nos quiere hacer caer. Entonces es un llamado a cuidar nuestra vida espiritual. El pecado remanente nos enseña que somos débiles, pero también, como dice Joel, como dice 2 Corintios 12:9, en Cristo somos fuertes, somos vencedores. En la carne somos perdedores. El otro punto que enseña el pecado remanente es que debemos ser sensibles a los pecados de las demás personas. Debemos ser sensibles a que cada uno de mis hermanos tiene una lucha interna contra ese pecado y que se va a ir limpiando cada vez más, mortificando ese pecado. Pero debo entenderlo.
No existen super ungidos, super santos, sino existe gente que Dios va a seguir trabajando en su vida hasta la muerte. Somos pecadores y vamos a tener esa lucha interna. Si no está esa lucha, lamentablemente el Espíritu Santo no habita en nosotros, no nos lleva a pelear, sino nos dejamos llevar por el pecado. Proverbios 29 fue el versículo de la invitación a la iglesia y es una pregunta que hace el proverbista. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Nadie. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, estoy limpio de mi pecado? Nadie. Si somos sinceros, debemos decir que seguimos pecando delante de Dios. Pero pareciera una contradicción con Romanos 6. Si somos libres del pecado, pareciera una contradicción. Pero no es una contradicción. Repetimos, Dios llega a nuestra vida y nos cambia rotundamente. Pero ese pecado adámico ha dejado un vestigio dentro nuestro que nos lleva a pecar. Nunca vamos a ser los mismos una vez que llega Cristo a nuestros caminos. Nunca vamos a ser los mismos. Va a estar esa lucha. Si mi vida no cambió cuando llegó Cristo, por más que me digas que sos cristiana, que sos cristiano, yo creo que no ha llegado el Evangelio a tu vida, porque tu vida no ha cambiado, sigues siendo lo mismo que eras antes de llegar a los caminos de Dios. Dios lo que hace es una mente renovada, un corazón renovado que te lleva a dar fruto del Espíritu Santo. Ya no practicamos el pecado, sino que luchamos contra ese pecado que antes cometíamos. Una persona que practica el pecado sin remordimiento, sin arrepentimiento, lamentablemente es un hijo de Dios, un hijo del diablo, por más que se diga hijo de Dios. Vamos a 1 Juan capítulo 3, versículo 8 al 10, para entender eso, que si yo practico el pecado, soy hijo del diablo. Es fácil, y esta doctrina te ayuda a entender quién es un verdadero cristiano y quién no es un cristiano. Spurgeon decía, hay una maldición más temible que te puede pasar que es ser feliz en tus pecados. Si yo soy feliz practicando el pecado, quiere decir que es la maldición más grande porque Dios no está en mí, porque yo me deleito en el pecado y esa es una maldición. El cristiano lucha por la santidad, lucha contra pensamientos, contra acciones, porque el Espíritu Santo te lleva a luchar. Si esa lucha no está, es porque el Espíritu Santo no está luchando en vos. 1 Juan capítulo 3, versículo 8 al 10 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Si el Espíritu Santo está en vos, repetimos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, Dios está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10 y cierra, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. La diferencia es quién practica el pecado y quién lucha contra el pecado. Todo aquel que no hace justicia y aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Vemos como siempre aclaramos que la teología reformada lo que hace es aclarar quién es un cristiano y quién es una persona que dice ser cristiana por los frutos. Que ustedes van a Mateo 7, dice, ningún árbol bueno puede dar frutos malos, ningún árbol malo puede dar frutos buenos, sino que por sus frutos lo conoceréis. Yo te puedo decir soy cristiano, pero a ver qué frutos tenés. Esa es una verdadera conversión. Por más que te diga soy hijo de Dios y practica el pecado, te está mintiendo, porque no es una persona regenerada. Es una persona que se conforma con vivir una vida religiosa. Yo nunca me voy a olvidar de una persona que me llamó para hablar de cuestiones espirituales y me dice, vos sabés que estoy yendo a la iglesia y estoy tratando de cambiar y fui a la iglesia porque
la verdad que estaba fornicando todos los días y diferentes mujeres y me emborrachaba y hacía esto y hacía lo otro. Y dice, ¿qué van a decir de mí? ¿Y qué van a decir? Si practicas el pecado, sos hijo del diablo. Otra cosa no puede decir. Y esa es la maldición que tienen los hijos del diablo, que se van a deleitar en las obras del diablo. No que van a luchar contra la fornicación, contra la lujuria, no, se dejan llevar solamente por aparentar una ética y moral cristiana. ¿Qué van a decir de mí? Dijo, que entran mujeres a mi casa casi todos los días, mujeres diferentes. Esos son frutos de un hijo del diablo. Entonces, vamos a Romanos 7 para cerrar, versículo 16 al 25. Porque esta predicación puede llegar a parecer como que es una excusa. Martín, esa es una excusa para pecar total, lo llamamos pecado remanente. No, pero ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el que escribió todas las cartas paulinas, Colosenses, Tesalonicenses, Efesios, Tito, Timoteo. Pablo, evangelizando Antioquía, Corinto, Éfeso, Roma, escribiendo todas las cartas, por allá por el año 57, viene y nos habla y nos dice, Romanos 7, 16 al 25, Pablo te dice, el mismo apóstol Pablo, no el Martín, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Sí? La ley de Dios es buena, es agradable y perfecta, porque nos lleva a Cristo. Versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, pecado remanente. Y yo solo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Repetimos, el pecado remanente. El apóstol Pablo dice que él mismo tenía un pecado que lo llevaba a decir que. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según en el hombre interior hay una lucha. Porque según el hombre interior, ¿qué dice Pablo? Lo mismo que puede decir un cristiano, un hijo de Dios. Según dentro mío yo me deleito en la ley de Dios, amo la escritura, me encantan los mandamientos, veo cómo los mandamientos son perfectos, el argumento moral y qué hermoso que es conocer y entender que está todo perfecto delante de Dios. Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, contra lo que yo amo, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Un cristiano nacido nuevo, regenerado, que trata de buscar cada vez más santidad y parecerse cada vez más a Cristo, va a decir esto, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Es algo que solamente los hijos de Dios van a sentir, esa lucha, y decir, miserable de mí, tengo estos malos pensamientos, tengo malas acciones, tengo que seguir cambiando, soberbia, orgullo, altivez, lujuria, codicia, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El versículo 25, una gratificación del apóstol Pablo que nos enseña a cuando estamos en tentación, en una lucha, ¿de quién nos vamos a acordar? Del Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo no es el Martín, no es el Emanuel, no, te está diciendo que hay una lucha en tu interior si naciste de nuevo, y si no está esa lucha es porque no has nacido de nuevo. El Espíritu Santo no mora en ti porque no lucha contra ese pecado. Volvemos y repetimos, y ya vamos a ir cerrando. Así como dice Daniel, los entendidos resplandecerán,
como el sol en el reino de su Padre. Los que entienden cómo trabaja el pecado original van a poder entender cómo trabaja en las otras personas, cómo trabaja en nosotros mismos y cómo tratar con ellos, cómo mortificar ese pecado que me aleja cada vez más de Dios. Y si no tenés esa lucha en tu interior, yo creo que es hora de orar a Dios, pedir clemencia, misericordia y buscarlo de día y de noche. Decirle que yo quiero sentir ese gozo de esa lucha hasta la muerte. Cuando venga esa lucha, que te acuerdes de la cruz de Cristo, que Él pagó por esos pecados que a veces vos cometés y que ya no sos esclavo del pecado, sino sos hijo de la justicia. Dios ya no es tu juez, como dice Salmo 107, sino que ya sos hijo de Dios por creer en Cristo. Tenemos que hacer como dice Pablo, gloria a Dios, porque envió a su Hijo a morir en una cruz hace 2000 años, para que podamos decir, como dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hermanos, esto es muy necesario de conocer el pecado residual, el pecado remanente, para seguir creciendo en Cristo, para limpiarnos cada vez más, parecernos cada vez más a Cristo, esperando la glorificación futura o la muerte en su venida. Oramos y nos despedimos y pedimos a Dios que esto venga a la mente cada uno de los días que estemos, a cada uno de nosotros, para que podamos mortificar el pecado y dar cada vez más frutos. Oramos. Padre, en el bendito nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra, Señor, te agradecemos por tu Espíritu Santo, Señor, que nos lleva a toda verdad y justicia. Te agradecemos, Señor, por darnos el entendimiento de poder luchar, de poder mortificar los pecados, Señor, de poder tener el entendimiento para saber cómo trabajar con ese pecado, Señor, que a veces nos lleva a decir, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Te agradecemos, Señor, porque la Biblia nos da claras acotaciones acerca de cómo luchar con el pecado. Cuando venga la tentación, saber escapar de la tentación para poder poner barreras, Señor, para poder poner frenos y trabas a aquellas cosas que nos llevan a pecar. Cuídanos, Señor, guíanos, guárdanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos reflejar tu gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.